Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de lo que es la embriología pulmonar. El conocimiento del desarrollo del sistema respiratorio, como vamos a ver más adelante, es fundamental para poder entender lo que es la patología tanto del recién nacido como la patología del adulto. Y vamos a ver que tanto durante el desarrollo intrauterino como luego del nacimiento, fundamentalmente en la etapa más temprana, todos los factores que acontezcan van a ser determinantes para el desarrollo de enfermedades en etapas posteriores de la vida. Para empezar a hablar del desarrollo del sistema respiratorio, vamos a empezar hablando de lo que es el primordio respiratorio. Acá tenemos un dibujo donde vemos un embrión y si nos focalizamos en esto, aquí vemos amarillo, que es el tubo digestivo primitivo a partir el endodermo, desarrollado a partir del endodermo, vamos a ver acá en celeste algo que está señalado como divertículo respiratorio. Este divertículo respiratorio es una evaginación justamente de la porción anterior del tubo digestivo, que es lo que va a dar origen a la vía aérea. Acá en este otro dibujo vamos a ver lo que son los arcos y las bolsas faríngeas y vemos que hay un orificio, que este va a ser el orificio laringotraqueal, y este divertículo respiratorio. Esto es la primera etapa justamente del desarrollo embrionario del sistema respiratorio y vemos cómo se origina justamente a partir de esto que es endodermo, este divertículo respiratorio. Esto que ven acá, por donde va creciendo este divertículo respiratorio, es mesodermo. Entonces vamos a ver que esta hendidura laringotraqueal, que ahora lo vamos a ver en otro dibujo, es a partir donde se desarrolla el sistema respiratorio. Esto se da más o menos en promedio en el día 26. Como dijimos, es de origen endodérmico y cuando este divertículo va creciendo hacia caudal, van a haber dos rebordes longitudinales. Estos dos rebordes longitudinales se llaman rebordes traqueosofágicos y cuando se proyecta, como les decía, sobre el mesodermo, se va a dividir dicotómicamente. Estos rebordes que yo les contaba se fusionan en un momento para formar el tabique traqueosofágico. Ahora lo vamos a ver en un dibujo. De este modo, el intestino va a quedar dividido en una porción posterior, que va a ser el esófago, y una porción anterior o ventral, que va a ser justamente la tráquea y los esbozos pulmonares. Les muestro esto y ahora vuelvo para atrás. Acá podemos ver cómo esto que está amarillo, que va a ser el tubo, que es el tubo digestivo, está comunicado con esto que va a ser la vía aérea. Y acá podemos ver lo que es el divertículo respiratorio, los, los rebordes, esto que yo les contaba, los rebordes traqueosofágicos que al unirse forman un tabique y ese tabique después deja delimitado por detrás, como les contaba, el esófago y por delante a la tráquea. Ahora bien, si vemos qué pasa con los distintos tejidos que forman este sistema, vamos a ver que los epitelios van a ser de origen endodérmico. Pero el cartílago, el músculo liso, el tejido conectivo y los vasos lo van a hacer a partir del mesénquima. Esto hay que entender que cuando uno lee o le cuenta en el desarrollo del sistema respiratorio, uno siempre habla que es de origen endodérmico. En realidad, el origen es tanto endodérmico como mesodérmico, porque eh, ambas partes son necesarias. Si bien se va a crear este divertículo respiratorio del endodermo, el endodermo va a crecer por dentro del mesodermo, por dentro del mesénquima, y de hecho es lo que le va a dar algo fundamental a este sistema respiratorio, que es la red vascular que lo va a acompañar en todo el desarrollo, que es lo que va a permitir posteriormente el intercambio gaseoso. Si se fijan, del mesénquima requiere de los arcos faringios cuarto y 6. Acá podemos ver justamente un corte longitudinal donde estamos viendo desde atrás hacia adelante los distintos arcos faringios y vemos que están numerados desde el 1, el 2, el 3, el 4 y ahí pasamos al 6 porque el quinto arco faringio degenera rápidamente. Acá nos vamos a focalizar
en dos, en el 4 y en el 6. ¿Por qué? Porque el 4 es el que va a dar la tumefacción de la epiglotis, el 6 el que va a dar las tumefacciones laringeas. Y acá vemos este orificio laringio o hendidura laringia, que es de donde se va a originar justamente eh, la vía aérea, este divertículo respiratorio. Acá podemos ver otras estructuras como la tumefacción lingual que va a dar origen a la lengua. Ahora si hablamos de la laringe, antes de continuar con el resto del desarrollo del sistema respiratorio, eh, vimos cómo se van a formar las distintas estructuras a partir de estos arcos laringios, pero inicialmente el epitelio va a cubrir toda la luz, pero por dos procesos, un proceso que se llama vacuolización y otro que se llama recanalización, se va a hacer permeable y va a aparecer nuevamente esta luz. ¿Qué van a aparecer? Dos cavidades laterales, y eso van a ser los ventrículos laringios. Estos ventrículos laringios van a estar limitados por unos pliegues, y esos pliegues van a ser finalmente lo que son las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Acá, para continuar viendo justamente el desarrollo de la laringe, vemos distintas etapas en la semana 4, 5, 6 y ya la 10ª semana. Y vemos también un corte donde estamos viendo de atrás hacia adelante los distintos arcos faringios. Como dijimos, nos focalizamos en este cuarto arco y en el sexto. Y dijimos que el quinto no estaba porque degeneraba rápidamente. Acá en el cuarto arco, ¿sí?, es donde vamos a ver el desarrollo de la epiglotis. Y en el sexto arco vamos a ver las tumefacciones aritenoideas. Si se fijan, ya es distinto, ¿no?, el crecimiento de la hendidura laringotraqueal. Ya fíjense que tiene la entrada acá de la laringe. Acá ya aparece el desarrollo de la epiglotis. Vemos este orificio laringio. Y acá ya en la semana 10 vemos cómo el desarrollo de la epiglotis es mucho más claro. Vemos acá hacia arriba, lo que estamos viendo es la lengua, el orificio laringio y los cartílagos laringios. Este punto es la encrucijada entre el tubo digestivo y el sistema respiratorio. Esta es la entrada a la laringe, donde si bajáramos nos encontraríamos con las cuerdas falsas y verdaderas a nivel de la glotis. Ahora, continuando con el resto del desarrollo del sistema respiratorio, tenemos que ver que se dan distintas etapas. La primera etapa es la etapa embrionaria. Esta etapa embrionaria va a tener fundamentalmente el desarrollo de los brotes pulmonares. Esto se da aproximadamente en la 8ª semana. Una semana después van a desarrollarse los bronquios lobares, que van a ser 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, como conocemos en la anatomía del adulto. Y ya entre la semana 10 y la semana 11 aparece la segmentación pulmonar, al igual que, como dijimos recién, en la vida en la anatomía del adulto. Por lo tanto, vemos que inicialmente hay una división en dos bronquios principales, luego están estos bronquios lobales, 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, y en forma dicotómica, dijimos que se iba haciendo la segmentación pulmonar, van a aparecer luego de la semana 10, entre la semana 10 y la 11, esta segmentación pulmonar, que es la que vamos a conocer posteriormente. Habíamos dicho que es fundamental el desarrollo que tiene el endodermo sobre el mesodermo, y eso va a ser porque entre la semana 8 y 9 se desarrolla la red capilar, que va justamente a estar rodeando estos broncos principales, pero que va a acompañar todo el desarrollo del árbol bronquial hasta los bronquiolos terminales y luego a los alvéolos. Esto va a ser por un proceso que se llama angiogénesis, donde intervienen distintos factores de crecimiento vascular que lo van a permitir. Cuando estos esbozos pulmonares que habíamos visto empiezan a crecer hacia la dirección caudal y también lateral, se van a meter
en lo que es el canal pericardio-peritoneal, algo que ya vimos en lecciones anteriores cuando vimos el desarrollo de la cavidad torácica y hablamos del celoma. Entonces se introducen justamente en este canal pericardio-peritoneal, pero luego los pliegues pleuroperitoneales y pleuropericárdicos permiten la aparición de estas cavidades pleurales primitivas. Para repasar, acá podemos ver el primordio bronquial, cómo se divide del lado derecho, del lado izquierdo, cómo está, cómo está dividido en los bronquios lobales del lado derecho y del lado izquierdo, 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, y cómo empieza a segmentarse hasta ya tener la segmentación que vamos a conocer luego del nacimiento. Si vemos, los pulmones acá están rodeados de mesénquima, y este mesénquima es el que va a permitir el desarrollo de la vasculatura, y además dijimos que estos esbozos pulmonares se iban a introducir en las cavidades que se están desarrollando a nivel del tórax. La primera etapa que vimos es la etapa embrionaria. La etapa que le sigue es la etapa pseudoglandular. Esta se da hasta la semana 17 aproximadamente. Y cuando termine esta semana, ya vamos a tener los bronquiolos respiratorios. Vamos a tener el total de los bronquiolos respiratorios. El epitelio, que dijimos que era de origen endodérmico, se va a diferenciar. Vamos a tener a nivel más proximal un epitelio más alto, un epitelio columnar, pero a nivel distal el epitelio se va a ir aplanando. Vamos a ver un epitelio cuboideo, pero en etapas posteriores vamos a ver cómo se terminan transformando en células planas a nivel del alveolo. Como dijimos, la vasculogénesis, la angiogénesis, continúo justamente hasta el final de esta etapa para formar lo que es el plexo vascular que va a terminar rodeando toda la vía aérea. Cuando se introduce los esbozos pulmonares dentro de estas cavidades que está formando el mesodermo, va a haber una capa que va a quedar en íntima relación, que va a ser la pleura visceral, y otra que va a ser la hoja somática justamente del mesodermo, que va a terminar siendo la pleura parietal. Entre estas dos hojas, entre la pleura visceral y la pleura parietal, vamos a encontrar la cavidad pleural. Acá en un corte transversal podemos ver en distintas etapas del desarrollo cómo tenemos estos esbozos pulmonares rodeados de una hoja visceral, una hoja acá que es la hoja esplácnica. Podemos ver estos pliegues pleuroperitoneales que yo les contaba, y acá en etapas posteriores vemos cómo ya el pulmón está rodeado íntimamente por la pleura visceral. Luego tenemos la pleura parietal y entre las dos esta cavidad pleural que va a tener el líquido pleural. Luego de esta fase que mencionamos recién y hasta el séptimo mes vamos a tener lo que es la fase canalicular. Acá se dividen los bronquiolos acompañando la vascularización. Vemos que las células que eran cúbicas se van haciendo planas, y a partir de la semana 24 aparece lo que es la barrera alveolo-capilar. La barrera alveolo-capilar va a ser fundamental porque es la membrana a través de la cual van a difundir los gases y se va a dar el proceso de hematosis, de intercambio gaseoso, que es obviamente la función principal que va a tener esto. Es fundamental, como les decía, que sea lo más delgada posible esta membrana, porque vamos a ver que uno de los factores que tienen que ver con la mayor velocidad de difusión de gases es el espesor de la membrana. Cualquier alteración del espesor de esta membrana podría dificultar este proceso. ¿Qué va a pasar en los meses restantes y varios años después? Va a aumentar el número de sacos terminales. Antes del nacimiento todavía no tenemos los alvéolos maduros, pero sí en estos alvéolos, y ya a partir del sexto mes, tenemos diferenciado lo que son los neumocitos tipo 1, que son estas células planas, los neumocitos tipo 2, que van a ser células cuboideas, y va a haber macrófagos también. Los neumocitos tipo 2 son células más altas, como dijimos, y esto está dado porque fabrican el surfactante. El surfactante es una sustancia que está
formada fundamentalmente por lo que es fosfolípidos, el mayor porcentaje, y una pequeña proporción va a estar dado por lípidos. Perdón, lípidos no, por proteínas. También tiene otros lípidos que no son fosfolípidos, pero el mayor contenido son los fosfolípidos. ¿Cuál es la función que tiene? Es un agente tensoactivo, lo que hace es reducir la tensión superficial y esto va a impedir el colapso de los alvéolos. Es fundamental conocer esto, ¿no? Que a partir del sexto mes se da. ¿Por qué? Porque no es lo mismo eh, saber si un bebé va a nacer en forma prematura antes o después del sexto mes, porque lo que va a cambiar es si requiere una maduración pulmonar o no, porque la aparición del surfactante va a ser determinante en la evolución luego del nacimiento y puede requerir terapéuticas específicas para esto. Antes de nacer, los pulmones están ocupados por líquido. ¿Qué pasa cuando el bebé pasa a través del canal del parto? Bueno, podría pasar que no sucediera en el caso de una cesárea. Se expulsa parte del líquido y luego del nacimiento también, y además ese líquido que tienen los pulmones todavía es reabsorbido en parte por los capilares y otra parte por los vasos linfáticos. Pero no termina acá luego del nacimiento. Vamos a ver que el desarrollo del sistema respiratorio continúa. Continúa porque luego de los primeros meses del nacimiento hay una formación acelerada de alvéolos y hasta los 3 años tenemos otra de las fases que es la fase alveolar. Acá inicialmente predomina notablemente el aumento del número de los alvéolos, pero luego hasta los 8 años va a ser en forma más equilibrada, o sea, con un aumento tanto del número como del tamaño alveolar. Vamos a ver que continúa el desarrollo y esto se va a dar hasta los 18 años aproximadamente. Por eso es que le decía que es muy importante conocer estas etapas del desarrollo del sistema respiratorio y entender todos los factores que pueden estar implicados en los distintos momentos, porque estos factores van a condicionar el desarrollo luego del nacimiento y van a generar un número importante de patologías o pueden estar relacionados con la aparición de distintas patologías. Por eso, evitar todo tipo de agresión contra este desarrollo, tanto en la etapa embrionaria, fetal, pero también luego del nacimiento hasta el desarrollo completo del pulmón, es fundamental para evitar distintos tipos de patologías. Bueno, espero que se haya entendido. Muchas gracias.